10:12 de la mañana de la diaria, Vicio y AFC y Huracán Martínez ponen la música elegida por nuestra comunidad suscriptora, con la que abrimos un bloque que será de entrevista con el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, que ya está en nuestra mesa. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, un gusto estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir. La agenda de ACE yo creo que siempre es una agenda muy variada por lo que significa la prestadora pública, justamente en materia de salud. Y nosotros queremos empezar, antes de pasar a otros asuntos, hablando de lo que se sigue discutiendo políticamente en este país, que es la situación del presidente Álvaro Danza, porque sigue en pie una interpelación directamente vinculada u orientada al Ministerio de Salud Pública, a la ministra Cristina Lustenberg, fijada para el 24 de noviembre, asociada justamente a la situación de Danza, que se había, tramitado antes de conocer el dictamen de la JUTEP, que a su vez motivó una segunda interpelación, donde ahí las autoridades de salud pública no estarán involucradas, sino que deberá dar explicaciones el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Con respecto a la primera de las dos, la vinculada o la interpelación a Lustenberg, ¿cómo están trabajando el tema desde el directorio de ACE, teniendo en cuenta que Danza ya anunció que él va a estar ese día en el Parlamento y que seguramente se recibirán determinados cuestionamientos en función de esta discusión planteada? ¿Lo están trabajando? Sí, bueno, lo hemos venido trabajando todo este tiempo, incluso antes de que estuviera el informe de la JUTEP. Como hemos dicho ya reiteradas veces, cuando en diciembre Yamandú le planteó a Cristina, Yamandú y Cristina le plantearon a Álvaro la presidencia de ACE, y luego en enero Álvaro me lo planteó a mí. Él ya tenía claro este asunto. SAS pidió informes sobre esto, el Ministerio de Salud Pública hizo en jurídica sus informes. Es claro que el informe de la JUTEP reafirmó esto, es claro que no hay ningún conflicto de interés, porque las instituciones en las que Álvaro trabajaba no tenían convenios firmados con ACE, son marginales en lo que ACE contrata a ella, y él no ocupa ningún cargo directivo, no es cooperativista de ninguna de esas instituciones o propietario, depende de la institución que sea. Entonces, esto estuvo claro desde el principio. Yo creo que ACE logró destrabar dos grandes problemas que tenía el periodo anterior, que era la falta de medicamentos y en parte los tiempos de espera, y puso a la organización en marcha, y como no encontraron cosas para golpear, encontraron esto y se ensañaron con esto, para mí, mal. Y nosotros ya tenemos los argumentos, son los que ya hemos dado, y en particular los que ha dado el presidente reiteradas veces. Ahora, vos decías recién que Danza se ocupó del asunto desde antes de asumir, porque de hecho, por ejemplo, pidió un informe jurídico al estudio del Piazzo. Después de la asunción, meses después, fue el 18 de agosto, cuando Radio Carve informó que Danza, en paralelo con su rol como presidente de ACE, se desempeñaba en 3 prestadoras privadas y también cumplía 24 horas semanales de tarea en la Unidad Académica Clínica Médica 2, ubicada en el Hospital Pasteur, en tanto docente universitario. Y eso fue el 18 de agosto que se publicó, y recién ahora, en la semana pasada, ya en noviembre, casi 3 meses después, Danza tomó la decisión de renunciar a su vínculo con las prestadoras privadas. ¿Por qué no se dio ese paso de arranque? ¿No hubiera ahorrado tanta distracción, tanta discusión? Bueno, eso es una discusión que hay que preguntarle a él, pero yo sostengo que en la medida que él tenía la convicción de que era posible, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista práctico de su vida, hacerlo, estaba bien que lo hiciera. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa, Martín? Que todo tiene un límite. Las espaldas de la gente tienen un límite. Y cuando se meten con tu gente, se meten con tu familia, se ensañan de una manera injustificada, pero además insólita, con mala leche, porque acá hubo mucha mala leche. ¿A qué aludís ahí? A que sabiendo, digamos, que había informes jurídicos claros que demostraban, y sabiendo estas cosas que yo dije al principio, que no era propietario, que no era cooperativista, que eran esas 3... Se sacó ahora una cosa de que había una compra de una de las 3 instituciones, una compra marginal en plata determinada por el director de la unidad ejecutora, sin que el directorio ni siquiera supiese. Entonces, cuando se miente, cuando llega un momento que las personas dicen, bueno, yo estoy dispuesto a sacrificar esto porque no banco más. Ahora, Daniel, está claro que a nivel oficial el pronunciamiento más fuerte es el de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que estableció en votación Perfecto, sí. Por mayoría de 2 contra 1
que no existían las incompatibilidades que en su momento se denunciaron o se plantearon como posibilidad. Ahora, vos decías, antes de llegar a ese punto culminante, hubo una serie de informes jurídicos que decían que tampoco existía la incompatibilidad. Vale decir que otros informes jurídicos establecían lo contrario, ¿no? Sí, yo conozco solo el de Durán, digamos, ¿no? Porque el de la Facultad de Derecho todavía no lo conozco. Bueno, pero hay un avance publicado en medios que nadie desmintió, desde ¿no? el punto de vista institucional, ni siquiera del Piazzo es una garantía para la persona. Lo que importa es el del Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector de la política sanitaria, y el de la JUTEP, que es el organismo rector de la transparencia pública. Los dos dicen eso, así que ya está. Para mí, lo digo de verdad, independiente que no soy yo además el involucrado, el tema está terminado. Y ahora, ¿qué pasa más allá de que sean eventualmente compatibles las tareas, con la dedicación? Lo decíamos al comienzo, ACE es un organismo público, un servicio descentralizado enorme, no solo muy importante por lo que implica encargarse de la atención de salud en los dispositivos públicos, sino por la población a la que atiende, por el volumen de compras, de servicios, de bienes que se precisan para generar una buena atención, en fin. Y bueno, y hay quienes han problematizado o han pensado en la cuestión de que el presidente reparta su vínculo con ACE con otras actividades, algunas de las cuales renunció, vale decirlo, pero compartió la tarea por lo menos hasta comienzos de este mes. ¿Cómo explicarle a la gente eso? Es decir, el tiempo repartido y no dedicado exclusivamente. Bueno, porque es el presidente de un directorio que tiene 3 miembros, que ahora va a tener 5 seguramente en 15 días. Porque faltan las representaciones sociales. Que tiene un gerente general, que tiene 4 gerentes de área, que tiene 4 gerentes regionales y unos 50 directores de las unidades ejecutoras, 70 directores de las unidades ejecutoras. O sea, es una organización de dirección colectiva y además yo lo puedo asegurar, porque su escritorio está enfrente del mío, que su presencia en ACE es abrumadora. Dentro de las normativas citadas, quizá la menos comentada es una que aparece, sin embargo, en el informe de los servicios letrados de la JUTEP, que la JUTEP tomó en cuenta en el sentido de que es preceptivo, aunque no era vinculante, que era un informe crítico, que no va en la línea de la decisión. Pero yo quiero ir a lo siguiente. Me refiero al artículo 26 de la ley 17.060, la ley Cristal, funcionarios públicos, que dice: los directores o directores generales de los entes autónomos y servicios descentralizados no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros en el ente autónomo o servicio descentralizado cuyo directorio o dirección general integren. La mayoría de las UTEP ya explicó por qué entienden que esto no se debe tener en cuenta, porque hay un artículo, el 200 de la Constitución, de mayor rango, que se interpretó de modo tal de entender que esto no tenía la misma fuerza. Ahora, me parece que esto sí abre la puerta, por lo menos para discutir, más allá de esta gestión de ACE, la cuestión de, bueno, vos lo mencionaste a la pasada del comienzo, el hecho de que, por ejemplo, en decisiones de directorio donde se tomen determinaciones de compra, pueda haber alguien como director político, en este caso presidente, que deba decidir si comprarle o no a una mutualista en la que de repente trabajó. ¿No hay aquí un problema o hay algo que debería regularse o cuidarse a futuro? Bueno, la decisión, primero, en estos 7 meses no hubo ninguna decisión de eso, eso hay que dejarlo claro. Como dije hoy, hubo algunas decisiones de gastos casi cotidianos, marginales y de toda la vida con instituciones en las unidades ejecutoras. Y yo creo que alcanza con que la persona se retire de la votación. Yo le veo que el problema central del conflicto de interés está, digamos, en el vínculo de propiedad con la organización. No veo, digamos. Puede ser que haya que flexibilizar alguna de las normas y haya que ordenarlas de manera distinta, capaz que este informe de la JUTEP sirve para ello, pero para mí es un tema que no le encuentro agujeros. El otro día nos visitó Ricardo Gil Iribarne, que fue presidente de la JUTEP en el gobierno anterior del Frente Amplio y es asesor de la CENACLAFT aquí en Presidencia de la República, y él dijo que, además de que dio la opinión de que a su criterio Danza debió renunciar, también dijo que entendía que esto de que la persona que eventualmente trabaje en otro lado se abstenga de votar cuando puede esa empresa ser contratada no era suficiente, es decir, que no bastaba con no ingresar a sala. Algo que estuvo planteado también durante la gestión anterior. Porque, bueno, interpreto, no lo dijo así, que puede en algún caso darse una incidencia por fuera del ámbito formal del directorio el día que se reúne al momento de decir se compra esto o se compra lo otro. ¿Qué te parece esa precisión que hizo Gil Iribarne? Pero lo que pasa es que en el caso del directorio de A, yo creo que hay otra cosa que hay que tener en cuenta.
que hasta ahora no ha funcionado, pero va a funcionar los próximos 4 años. Y es que ACE tiene 2 directores sociales, o sea que si el presidente se abstiene, en este caso, por más incidencia que quiera tener, la norma no sale porque los 2 directores sociales, si entienden que está mal, no tienen dependencia del Poder Ejecutivo. O sea que en este organismo que hay 2 sociales, yo creo que hay cosas que hay que pensarlas distinto. En este clima de discusión, ustedes ayer comparecieron ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado, y si no fue ayer, fue en las últimas horas, ayer mismo, bien. Justamente ahí sí para abordar la cuestión presupuestal, ¿no? La que importa. Que es muy importante para ACE y para tantos organismos públicos. ¿Estuvo presente la discusión en el vínculo con la bancada opositora en la comisión, la discusión acerca de danza? No estuvo presente, o sea, estuvo en el inicio. Habló el senador Javier García, dijo que ellos iban a dar el debate político en la interpelación y después hizo una cosa, a mi juicio, payasesca. Dijeron que se iban a quedar porque querían oír, pero no iban a hacer preguntas. Entonces, no se hubieran quedado. Pero no iban a hacer preguntas con respecto a ese tema o en general al presupuesto de ACE. No hicieron ninguna pregunta. Fue una discusión entre ACE y los legisladores de la bancada Frente Amplista ayer. ¿No participó ninguna persona de la bancada opositora? No, participaron sentados ahí. Ahí está, digo, tomando la palabra. El celular, sí. Y a la mitad se fueron. Bueno, lo pasa, ¿o estás o no estás? ¿Se entiende? Nosotros, yo siendo senador, una vez nos retiramos de sala, ya ni me acuerdo qué tema, dejamos las sillas vacías. Bueno, si vos crees que es ilegítimo, dejar las sillas vacías, y si no, quedate y participá. Me pareció payasesco lo que se hizo ayer. Y en términos de presupuesto, ¿qué posibilidades tendrá ACE en función de lo que todavía es el proyecto de ley que está en el Parlamento? ¿Qué márgenes de recursos habrá? Y, grosso modo, porque hay otros temas muy importantes para abordar, ¿dónde van a estar los principales énfasis de esta gestión? Bien, el presupuesto de ACE es... nosotros estamos muy conformes con el presupuesto de ACE. Y el presupuesto de ACE, yo lo dije ayer, a mí me tocó... Álvaro hizo la presentación general de ACE y Marcela de los objetivos de ACE. Cuando hablamos de Marcela, hablamos de Marcela Cuadrado, que forma parte también del directorio. Y yo hice la presentación del presupuesto. Y ahí hay 2 bloques. Hay un bloque que implica recursos adicionales para ACE. Esos recursos adicionales básicamente van en 3 componentes. Fortalecer el primer nivel de atención con personal, eso es todo recursos humanos, o sea, médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, por 100 millones de pesos. Sobre todo esto lo priorizamos porque ellos destrozaron el primer nivel, es decir, aumentaron, el presupuesto de ACE mejoró en muchos aspectos hospitalarios, pero desarmaron el primer nivel de atención, eso lo priorizamos. Un segundo componente es salud mental, para la cual hay 170 millones de pesos repartido entre recursos humanos y gasto de funcionamiento. Ahí tenemos que cumplir la ley de salud mental que hace cerrar los hospitales monovalentes. Eso era hasta el 25, había que hacerlo en el 25. Esta misma ley de presupuesto lo lleva al 29, porque en los 8 años que lleva la ley, ninguno de los últimos 2 gobiernos hizo nada para que esto suceda. ¿Se va a llegar al 29 con esos establecimientos cerrados? Hay un artículo en el inciso 12 del MSP que lo lleva al 29. Pero bueno, hay que construir casas de medio camino, hay que construir equipos comunitarios en el primer nivel. Para eso va la plata de salud mental, son 170 millones. Y el tercero, que es algo que yo considero, ayer fue lo que más impactó en la parte presupuestal, que es 50 millones para que hubiera una visita domiciliaria a todos los niños y niñas que nacen en ACE antes de los 30 días de su nacimiento. En el 2011, siendo yo ministro, incorporé en las metas asistenciales la visita domiciliaria obligatoria antes de los 10 días solo para los niños nacidos en condiciones de riesgo. Eso hoy se hace, las mutualistas lo cumplen, ACE lo cumple, se cobra por eso. Nuestra idea es, con estos 50 millones, que son básicamente recursos humanos, básicamente enfermería, digamos, que todos los niños de ACE, los en condiciones de riesgo en los primeros 10 días y los otros a los 30 días. Este es un cambio radical, una cosa que a mí, yo siempre me impactó mucho, que en Europa eso pasaba siempre, o sea, tu niño nacía bien o mal, pero antes de los 10 días venía alguien y te decía, ¿cómo está? Y impulsé esto en el 11 y ahora lo hacemos para eso. Esos son los 3 presupuestales. Y después hay un cambio radical en la capacidad de ACE de competir en el mercado de la salud, con 3 artículos de algo que capaz que la gente no sabe mucho. La gente quizás no sabe mucho
que cuando ACE vende servicios, por ejemplo, el Hospital de Ojos le hace cataratas a personas del sector privado. Esa plata que cobra ACE va a rentas generales, no incrementa el presupuesto ni de ACE y obviamente menos del Hospital de Ojos. Cuando el Maciel La Caserca vende una angiografía digital, tampoco. Cuando el Hospital de Tacuarembó vende, tampoco. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora sí, el artículo dice que las ventas de servicios van a un fondo de inversión que puede ser utilizado por ACE como incremento presupuestal. Entonces, un gran estímulo a los directores para vender servicios. Un segundo artículo es similar a ese, pero para los usuarios FONASA. Capaz que la gente tampoco sabe. Ayer me decía un legislador, yo creí que cuando la gente hacía la opción por FONASA incrementaba el presupuesto de ACE. No, porque se reduce el presupuesto de rentas generales. O sea, se hace un mix, ¿no? Hoy no, a partir de esta ley, todo usuario FONASA que se incorpore a ACE, por encima de los 588.000 que ya tiene ACE, que eligieron por FONASA, es un incremento presupuestal. Entonces el director del Hospital de La Valleja va a salir con su marca ACE a buscar usuarios FONASA. Hoy tenemos uno cada 4. Mi idea es que al final de este quinquenio nos acerquemos a uno de cada 2 usuarios FONASA en ACE. Y el tercero es que se nos va a anticipar presupuesto, o sea, no se nos va a dar incremento, sino anticipar, para comprar cosas que nos permitan destercerizar. O sea, que permitan que ACE haga con recursos propios lo que hoy compra. Yo daba el dato ayer en el Parlamento. ACE le compró al mutualismo 2.400 millones de pesos en el 2019. En el 2024, 4.100 millones de pesos. 70% más en camas de CTI, en camas de moderados, en tomografías, en estudios. Entonces ahora, si yo compro un tomógrafo o pongo una ambulancia para hacer yo los traslados en el interior, que se hacen muchos traslados contratados, ese dinero se me anticipa y como voy a ahorrar recursos, luego voy a compensar ese anticipo con el ahorro de esos recursos. 400 millones de pesos le pagamos al mutualismo por tomografías en el periodo pasado. Ahí abriste la puerta hacia uno de los temas que teníamos previsto abordar. Por eso lo dejé al final, porque sabía que ese era un tema que está muy en la discusión. Pero y me que parece viene ahora. Que estos 3 artículos forman el corazón de nuestra presupuesto y por eso estamos contentos con el presupuesto. Y bueno, adentrándonos en el proceso de destercerización, como lo definiste hace poco, lo definiste justamente en un momento en el que tomó Estado Público la decisión de no renovar un convenio de complementación con la mutualista Círculo Católico. Vos explicaste que eso se inscribía en una estrategia más amplia, que es un poco la que estabas empezando a desarrollar. Pero con respecto puntualmente a ese convenio firmado en el gobierno pasado, ¿por qué las actuales autoridades tienen una mirada crítica? ¿Por qué decidieron no renovarlo? Bueno, tenemos una mirada crítica sobre ese convenio y sobre el del CASMU, que ya está vencido, por lo tanto no tuvimos que rescindirlo. Primero, por el volumen de recursos que se traslada a través de esos convenios. Son unas 15 camas de CTI en cada uno y, si no recuerdo mal, unas 30 camas de moderados, digamos, ¿no? Más otras cosas, especialistas que se contratan, o sea, recursos humanos que se pagan a las mutuales para que atiendan en ACE, especialidades que ACE no contrata o cirugías, ¿no? Eso. Entonces, es un volumen muy grande de recursos. De esos 4.100 millones, te diría que un 30 y pico, un tercio de esos 4.100 millones están en estas 2 instituciones que comenté ahora. Lo segundo es que la tarifa es plana. Entonces, cuando uno tarifa plana, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo contrato 15 camas y pago 15 camas. Si uso 10, pago 15. Entonces, esto atenta contra la productividad del servicio, digamos, ¿no? Así como los 3 artículos que mencioné mejoran la productividad, atenta contra la productividad. Entonces, queremos... entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? Porque esa es una pregunta muy, muy lógica, ¿no? Bueno, la alternativa a esto no es que no vamos a comprar más servicios a nadie, ¿no? Porque por algo en el 19 se compraban 2.400, quiere decir que también en el 2019 era necesario comprar el sistema de asistencia médica colectiva. Pero nosotros ahora hicimos un acuerdo con las Fuerzas Armadas, con la Sanidad Militar, para tener 7 camas de CTI. Ahí. Vamos, en el INOT, o sea, abajo de ACE, donde está el Instituto de Traumatología, se abrió un CTI en la pandemia, hoy está vacío. Son 4 camas a 6, según la disponibilidad que se pueden hacer.
tanto en el Maciel como con el Español se aumentaron las camas durante el proceso de pandemia y luego se dieron marcha atrás. Hay lugar para extender el CTI. Entonces, una gran parte de ese convenio lo vamos a sustituir con camas propias. Obviamente, ¿son gratis? No, porque nosotros tenemos que poner recursos humanos, tenemos que poner material, pero seguramente es mucho menos que los 1.600 millones de pesos que en el 2024 pagamos por camas de CTI. En este contexto, fue noticia hace unos días, el Ministerio de Salud Pública inició una investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades en la habilitación del convenio, que no se va a renovar, entre ACE y Círculo Católico, que se celebró durante el gobierno pasado. El Ministerio, luego de recibir un pedido de ACE para que procediera a iniciar esa investigación, entendió que en 2022 las autoridades procedieron de forma distinta para autorizar el convenio del Círculo Católico respecto del CASMU. ¿Cuáles son las diferencias o cuál es la diferencia que ven entre cómo se contrató y convenió con CASMU y con Círculo Católico que demandan esta investigación? Bueno, en un caso fue el ministro que lo autorizó y en otro caso el subsecretario. Y después hubo... Ahí hablamos de Daniel Salinas y de José Luis Adjian, respectivamente. Sí. Pero además hubo una cantidad de procedimientos que fueron distintos, que son los que están... porque nosotros también iniciamos una investigación administrativa en ACE, para todas las contrataciones de estudios y de camas de CTI, que va a estar a fines de noviembre. Ahí tendremos más datos sobre esto. Hace poco, José Luis Adjian, ex subsecretario de Salud Pública durante todo el gobierno pasado, actual diputado del Partido Nacional, nos visitó y cuando abordamos este tema dijo que esos convenios que esta administración cuestiona con las mutualistas que recién mencionamos, entre otras cosas se aprobaron con informes a favor tanto de la JUNASA como de la Dirección General de Coordinación. Hizo mucho hincapié en que hay equipos técnicos que evalúan y que en ambos casos dijeron se puede proceder con el convenio en cuestión. ¿Qué responde el actual gobierno? Bueno, los criterios para aprobar un convenio o no, voy a salir de lo jurídico, primero porque la investigación administrativa está en curso y no me quiero meter en eso, pero la discusión es más que nada asistencial. Hay equipos técnicos que pueden creer que la tarifa plana está bien y pueden creer que ACE debe privatizar sus camas de CTI y contratarlas afuera. Nosotros queremos lo contrario. Nuestros equipos técnicos hubieran dicho distinto. O sea, la discusión técnica no es una discusión neutra, abstracta. También depende de los intereses que están en juego en cada caso. Entonces, que haya habido para un convenio tarifa plana una opinión técnica positiva, está bien para quienes dieron esa opinión técnica. Nosotros tenemos la opinión contraria. Otra cosa que dijo Adjian es que tanto Marcelo Sosa, que fue vicepresidente de ACE durante la mayor parte del periodo pasado y presidente al final, como Leonardo Cipriani, que lideró como presidente la mayor parte de la gestión, están a disposición de ACE para que se lo cite en el marco de esta investigación administrativa o de estos procesos, y se preguntó por qué no lo llaman. Bueno, la investigación administrativa es un proceso a funcionarios, es un proceso que se da dentro de la organización y pueden ser citados funcionarios de la organización. ¿Esto quiere decir que nosotros no queremos saber su opinión una vez que tengamos las conclusiones de la investigación? No, que podremos querer saberla, pero eso será una tarea posterior. No se los puede citar en el marco de una investigación administrativa porque ninguno es funcionario de ACE. Y por último, otra cosa que dijo el ex subsecretario de Salud Pública es que el aumento considerable de compras a mutualistas, particularmente a la mutualista o a la prestadora privada Círculo Católico en 2024, que es algo que especialmente se remarca desde la actual conducción, se debió, entre otras cosas, a que Círculo Católico absorbió la infraestructura, lo que ahora se llama Sanatorio Galicia, de la ex Casa de Galicia, y a la mayor parte de la masa afiliada, la mutualista ya disuelta. Es decir, que eso explica ese aumento, además de que habló de que la demanda en general subió luego de la pandemia en todo el sistema de salud. ¿Qué responde la actual administración a propósito de esa precisión? José Luis sabe, porque me conoce, sabe que yo no voy a hacer esa burrada de comparar el Círculo de 2024 con el Círculo de 2019. Cuando yo digo que en el Círculo se duplicó la compra en 2024 respecto al 2019, para 2019 tomo la suma de Círculo y Casa Galicia. O sea, se le compró el doble en precios constantes, o sea, en valores 2024, al Círculo en 2024 respecto a la suma de lo que se le compraba acá. Porque obviamente ACE tenía una compra muy importante de Sanatorio de Casa Galicia, ¿no? 130 millones de pesos, si no recuerdo mal, en el 2019. O sea, cuando yo hice la cuenta,
que yo fui quien construí esos números. Cuando hablo del doble, estoy incluyendo Casa de Galicia en el 2019. Daniel, para el cierre, porque ya estamos pasados de tiempo, ayer fue un día de desembarco, digamos, del gobierno en Canelones para hacer una serie de anuncios. Uno está vinculado a ACE, que es la construcción del hospital de la costa. Puntualmente va a estar cerca de Atlántida, así que deberíamos decir Costa de Oro, ¿no? En términos de infraestructura, este periodo de gobierno, ¿dónde tendrá sus grandes apuestas, además de este futuro hospital que mencioné? Bueno, si dividimos la infraestructura en dos grandes, nueva infraestructura o infraestructura de gran porte y pequeña infraestructura, en este primer caso las reformas o construcciones previstas son el Hospital de la Costa, que a veces se dice 40 millones de dólares, pero en realidad es menos de 30, porque el resto es para mejorar 9 policlínicas, que por eso el proyecto se llama de puente a puente, 9 policlínicas que se van a mejorar entre el 2026 y 2027 y probablemente en el 2028 esté disponible el Hospital de la Costa. Esa es una gran obra que es Costa. Después se va a hacer un nuevo Pasteur. Recordemos que la emergencia del Pasteur es nueva. La idea es culminar toda la construcción de un nuevo Pasteur detrás de la emergencia, digamos. Luego hay 3 hospitales de alto porte en refacción, que son Maldonado, Paysandú y Salto. Y después hay unos 1.100 millones de pesos todos los años, o sea, no es por única vez, 1.100 millones de pesos todos los años, para inversiones de bajo porte que básicamente van a mejorar al menos un centro de salud de cada departamento del país. Daniel Olesker, vicepresidente de ACE, gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Un gusto estar acá. Hasta la próxima.